Bien amigos, muy buenas noches, son ya 10 de la noche con un minuto, comenzamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos martes 7 de noviembre del año 2023. Hoy estaremos con información importante comentando lo que se viene, dos cosas importantes, en realidad tres: el partido de mañana de la Liga 1, la definición, último partido para conocer al nuevo campeón 2023 del fútbol profesional de la Liga 1, también el tema de los chancas, la preocupación que toda la hinchada está mostrando a través de los comentarios, a través de llamadas, a través de mucha comunicación entre los medios de comunicación, además también dando su preocupación por el tema del aeropuerto, que ojalá que se pueda agilizar en los próximos días, por lo menos se sepa cuándo podría empezar a operar. Y también estaremos con el tema de la Copa Perú, que atención, se ha unificado o se ha llevado a partir de los cuartos de final a Lima y comenzará el 18 sábado y el domingo 19 los partidos que serán en partido único. Ya no hay partidos de ida y vuelta, en un solo partido clasificarán los 4 mejores equipos a la Liga 2 del año 2024. Bien, vamos a recibir también ya el saludo de André Vargas. Buenas noches, André. Buenas noches, Melciades. Buenas noches a los casi 100 conectados que ya están listos y prestos para recibir toda la información de Frecuencia Deportiva. Aprovecho para leer los primeros comentarios. Vizcael Barza nos dice: buenas noches. Richard Arena: buenas noches, profesor. Ya estamos conectados con su programa. Rodri Torres nos dice: confirmado. Chancas jugará en Ayacucho, mínimo hasta octubre. Bueno, esa información todavía no está confirmada. No está confirmada. Vamos a dar más detalles adelante. Todavía la localidad está por definirse. Máximo Cárdenas: buenas noches, amigos de Frecuencia Deportiva. Saludos. Abel Rivera: mañana se define en penales, nos dice. Adolfo Tito: buen programa, señor Milciades. Saludos desde Ica. Qué pena lo del aeropuerto, nos dice. Así es, el aeropuerto es un punto sumamente delicado. Ya vamos a comentar y ampliar sobre este tema. Hemos conversado en horas de la tarde con uno de los ex dirigentes de la comunidad de Huinchos, donde nos dio a conocer de que ellos están dispuestos a poder entregar los terrenos que ya tiene la posición, en este caso el aeropuerto, con la empresa Corpac, pero ellos no quieren dar a una empresa privada. Eso se va a aclarar seguramente en los próximos días, pero sí están dispuestos a poder entregar los terrenos al Estado peruano, es decir, al Ministerio de Transportes, que es parte del Estado, para que se hagan los trabajos y no hay ningún problema de que ellos se estén entrampando. Pero él nos indica también de que no es directivo actualmente, es un ex miembro de la directiva de la comunidad de Huinchos, y también nos indicó que la máxima autoridad en la comunidad de Huinchos es la Asamblea General. En la Asamblea General se toca estos temas convocando con anticipación, además tiene que haber el quórum respectivo y debe tener la aprobación de más de 2/3 de los asistentes para tomar decisiones de esta naturaleza. Ojalá que esto se pueda ya agilizar. Hemos escuchado también al alcalde provincial en horas de la mañana en Radio Andahuaylas, que lo entrevistó nuestro amigo Carlos Montana, al alcalde Abel Serna Herrera, quien también dijo casi lo mismo. Dijo de que desde mayo ya habían avanzado con la empresa aseguradora para que puedan instalar o reponer los equipos de aeronavegación que tenía el aeropuerto, que han sido dañados por las protestas lamentables de gente irresponsable que ha hecho daño a todos. No entendemos qué pensaron esas personas de quemar aparatos que benefician a todos. Eso no era para hacer esos actos vandálicos que lamentablemente se produjeron en los meses anteriores, y de que esa empresa o la empresa aseguradora habría indicado de que necesitaban más o menos de 10 meses aproximadamente para poder reponer los equipos. Eso fue en mayo. Si es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya son 6 meses. Faltarían 4 meses más aproximadamente, pero también se ha indicado de que el objetivo de la autoridad, en este caso del municipio, ojalá también no hemos escuchado ningún pronunciamiento del gobierno regional, ese tema de la adquisición de los equipos se podría acelerar, se podría adelantar de repente en menos de los 10 meses, de repente unos 2 meses más, para que ya pueda instalarse y utilizar el aeropuerto como se hizo anteriormente. Recordemos que anterior a estos hechos que sucedieron en las protestas, el aeropuerto funcionaba, pero hace muchos años, con vuelos, es verdad, de aviones pequeños, pero llegaban los vuelos.
Hace muchos años incluso había hasta 3, 4 empresas que venían a Andahuaylas casi interdiario, algunos diario. Y mucha gente se movilizaba en esas épocas que todavía no había mucho movimiento en Andahuaylas, porque hay que recordar también que la ciudad ha crecido, se ha desarrollado en los últimos años, y esto ojalá que se pueda agilizar. ¿Para qué? Para que los vuelos puedan venir con aviones pequeños hasta que se pueda ampliar. También se ha indicado de que se tiene que ampliar los 500 metros como mínimo para que la pista sea más larga y los pasajes de del servicio aéreo sean más económicos, igual que de cualquier parte de Lima a provincias. Además llegarían aviones de mayor capacidad y eso también haría que los pasajes sean más económicos y habría mayor tránsito de personas vía aérea. Y además también se indica que debe hacerse el cerco perimétrico. El cerco, creo que como en muchos lugares, como hemos visto en Ayacucho, el cerco es parecido a la malla olímpica que tienen los estadios. O en otros lugares es un cerco de material noble, es decir, con ladrillo y con columnas. Eso ya se podría ver en su momento. También tiene que aumentarse el espesor del asfaltado de la pista, que debe ser máximo o como mínimo, 40 centímetros. Habría que aumentar aproximadamente 20 para que pueda calificar y pueda llegar a aviones sin problemas, y eso sería un avance. Ojalá que esto se pueda agilizar. La gente está muy preocupada, incluso algunos están convocando a un paro. Creo que no es la solución. Nosotros hemos sugerido ayer de que el gobierno regional, como máxima autoridad de la región Apurímac, debe convocar a una reunión de urgencia para los próximos días donde estén presentes todas las personas que tienen algo que ver con el aeropuerto, encabezado lógicamente por el gobierno regional, alcalde provincial, alcalde distrital de José María Arguedas, los miembros de la comunidad de Huinchos de Huancabamba y también, ¿por qué no?, de los otros cercanos, Patajocha, Sucaraya, Sajlaya, de tal forma de que podamos buscar una salida y darnos unos plazos para que esto se pueda agilizar. Mientras, el equipo de los Chancas, también ya hemos visto una declaración del presidente de lo que es el fútbol profesional. El campeonato estará comenzando el año 2024, el campeonato de la Liga 1 estará comenzando el 26 de enero. Esa es la fecha probable de que comience el campeonato en su temporada 2024, el torneo de apertura, 26 de enero. A más tardar podría haber una postergación de una semana por alguna circunstancia. Y la otra posibilidad de que el equipo andahuaylino juegue, la primera opción es Ayacucho, por la cercanía. Además, mucha gente podría viajar de Andahuaylas por sus propios medios. Sabemos también de que en Ayacucho hay muchísimos andahuaylinos que trabajan, estudian o por alguna circunstancia están en esa ciudad. Y viajar de Andahuaylas a Ayacucho vía terrestre en un combi un poco pequeño es más o menos 4 horas y media, 5. En auto son 4 horas y es relativamente accesible. Lógicamente que hay un costo que hay que asumir cada una de las personas que quieran ir. Y las personas que están en Chincheros, en Uripa, es un poco más cerca, y podría haber cierta presencia para que el equipo pueda tener el respaldo de la hinchada y pueda sacar adelante los partidos que se vendrán en la Liga 1. La otra opción que también nos han confirmado que se está trabajando es la opción que se pueda jugar en Juliaca, aunque es bastante lejos para Andahuaylas. Estamos hablando de acá a Ayacucho son cerca de 8 horas y de ahí hasta Juliaca son como 5 horas más, estamos hablando casi de 14. En Juliaca no habría mucha presencia de público, pero las condiciones del estadio de Juliaca están en perfectas. La cancha está en muy buenas condiciones. Recordemos que Binacional jugó en esa cancha. Para Juliaca ha descendido, el Binacional no jugará la Liga 1. Tiene también iluminación artificial para partidos nocturnos, el estadio de Juliaca. Y otra ventaja para el equipo de los Chancas sería también el tema de la altura. Pero el equipo tendría que trabajar en Juliaca y eso generaría un costo adicional a la dirigencia. Mantener a todo un plantel, cerca de 25 personas, entrenando y estando hospedado en un hotel, digamos, allá en Juliaca, sería muy costoso. Esa es una segunda posibilidad. La primera y la más cercana es que se jugará en Ayacucho. También hemos visto a través de las redes sociales de que se ha estado comentando de que el equipo de los Chancas jugaría en Villa El Salvador. Esto está totalmente descartado. ¿Por qué? Porque las mismas bases de la Liga 1 habla de que los equipos que son de una jurisdicción, es decir, de la región Apurímac, que en este caso de Andahuaylas, no puede jugar en una región que no sea
que no sea el sur. Inicialmente en el mismo departamento, pero como en Apurímac no hay un aeropuerto que pueda permitir la llegada de los equipos visitantes, el más cercano sería Ayacucho y Cusco. Pero Cusco está también comprometido su estadio porque hay 3 equipos en la Liga 1, complicado. En Ayacucho, en este momento hay un equipo en la Liga 2 que es Ayacucho Fútbol Club, pero este equipo hay que recordar que estuvo jugando sus partidos en su propia cancha, en la comunidad o en el distrito de Yanama, a la entrada, en su propio estadio, lejano al Huamanga. Y si el equipo de Sport Cáceres, que está en la Copa Perú, está entre los 8 grandes y logra clasificar a la Liga 2, sería también el equipo que esté jugando en el estadio de Ciudad de Cumaná. Pero la cancha del estadio de Ciudad de Cumaná no está en buenas condiciones. Se podría mejorar, es verdad, en los próximos meses. Y eso es otro tema. Así que estaremos atentos para ver qué decisión toma. Hay algunos comentarios, repetimos, que indicaban de que podría jugar en Lima. Eso está totalmente descartado. La única opción de que los Chancas jueguen es en la macro región sur, que significa Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno. Esa es la macro región que le corresponde al equipo, en este caso, al equipo de los Chancas, que es de Apurímac, mientras se pueda habilitar el aeropuerto de Andahuaylas. Así que así está la cosa en el tema de la localidad del equipo de los Chancas, que sí o sí jugará el próximo año. Ya la dirigencia también está trabajando en el tema de los jugadores que recién, de acuerdo a las declaraciones de Darío Peralta, que es el delegado, sería en las próximas semanas. En estos días todavía no hay nada. Se va a confirmar una vez que se vaya firmando. Hay cartera de jugadores de los representantes, porque hay que recordar que los jugadores se manejan por representantes. Son empresas que los representan a los jugadores, tienen videos y conversan con los representantes. Los jugadores no tienen nada que ver. Lógicamente que consultan con el jugador las propuestas del equipo, las condiciones del contrato, el tiempo de duración del contrato, si es 1, 2, 3 temporadas, tema de los premios y muchos detalles, que eso se ve con los representantes de los jugadores. Queremos dar algunos comentarios. Ya tenemos más de 200, casi 220 que nos están siguiendo. Gracias a todos. Vamos con algunos comentarios. Pacucha Turismo Gastronomía indica, culpa de esto también son esos ignorantes de alcaldes que elegimos a Belbueso, a Telemar Partida, nada hicieron en reiniciar los vuelos, prefieren viajar de Ayacucho a Lima. Otro comentario, Lenin Cañari Guzmán, no hay aeropuerto. Wilfredo Leguía Rojas, los Chancas, jugando en Andahuaylas, generaría mayor ingreso económico. No debemos llevar a otro departamento, es absurdo. El gobierno regional debe habilitar el aeropuerto. Lógicamente, si el fútbol profesional se juega en Andahuaylas, en el estadio de los Chancas, el movimiento económico, la dinamización de la economía sería altísimo, en todo sentido. Si los jugadores llegan, eso genera en el momento del partido, ante el partido, en el partido, hay mucha gente que se dedica a trabajar vendiendo sus cosas dentro del estadio, están organizados. También los transportistas que tienen que llevar a los hinchas que van al estadio, los mototaxis, los taxis, los combis, e incluso van a venir de otros lugares cercanos, de Chincheros, de Uripa, de Abancay. Imagínense si viene Alianza, Universitario, Cristal, que son los equipos más importantes. Lo mismo que los equipos de Cusco. Cuando vienen los equipos de Cusco al estadio Los Chancas van a llegar muchísimos hinchas de Cusco porque está cerca. Viajan toda la noche, como ya se vio en los partidos de la Liga 2 el año 2019, cuando Cinciano participó juntamente, que en esa oportunidad con el equipo de Cultural Santa Rosa vino mucha gente, por lo menos 500 personas. Y eso va a generar un ingreso. Ellos tienen que alimentarse, tienen que comprar sus entradas, comprar sus bebidas, llevarse algún recuerdo, comprarse alguna cosa de alimentos, etcétera. Así que eso es un movimiento importante. Acá lo que tenemos que enfocar urgente es el tema del aeropuerto para solucionar y poder que sea cuanto antes. Muchos indican que podría ser todo el torneo de apertura que se juegue fuera. Estamos hablando recordemos que son 18 equipos que participarán en la Liga 1 el próximo año. Estamos hablando de 17 partidos. Claro que unos son de local y unos de visita. Son casi la mitad que el equipo tendrá que jugar, de visita, y los otros partidos serían Ayacucho. En los próximos días se estará confirmando. Vamos con más comentarios con André, ya que hemos estado leyendo algunos sobre este tema del aeropuerto que ha generado muchísima preocupación en la hinchada andahuaylina. Adelante, André. Ladi Flo nos dice, el presidente de Comerciantes Unidos dijo en una radio local que la federación le garantizó que la localía sería en Cutervo
y eso no se entiende. ¿No será que están discriminando chancas? Bueno, ahora habría que buscar esas declaraciones del presidente, no creo, ¿no? Si es que le dan la localía y que se juegue en Cutervo, automáticamente los chancas también tendrían que jugar como se juega en la Liga 2, con las mismas condiciones de que la gente viajaba desde Chiclayo o los equipos hasta Cutervo. Si es que se da esa situación, sería positivo y sería una noticia muy buena para Andahuaylas, pero hay que ser realistas. De todas maneras, el aeropuerto hay que habilitar cuanto antes. Ojalá que sea muy pronto. Yukira nos dice que sea Juliaca, el estado de Ayacucho está en pésimas condiciones. Es verdad. Eso parece que sí, ¿no? Los últimos partidos que hemos visto del estadio de Huamanga estaba realmente terrible. Pero se podía mejorar. Estamos recién, ahora en noviembre, como viene la temporada de lluvias. Si el gobierno regional de Ayacucho toma la decisión de mejorar, porque también va a tener ingresos, porque si los chancas juegan allá tiene que pagar su alquiler, que es más o menos 5%. Y además Ayacucho se estaría beneficiando con el ingreso económico de los hinchas andavelinos que irían a ver el mismo equipo de Andahuaylas que iba a ir y del otro equipo que viene a jugar con los chancas. Así que son muchos beneficios para Ayacucho que le estaríamos dando en bandeja por no tener el aeropuerto habilitado. Mijael Chipana Campos. Hoy tuvieron reunión el gobernador, el alcalde y los dirigentes en horas de la noche. Sería bueno, señor Milciades, comunicarse con los dirigentes para ver si hay alguna luz al final del túnel, nos dice. Bueno, vamos se van a dar a través de un... Claro, si han tenido una reunión esta noche, probablemente van a dar algún comunicado oficial, seguramente en la misma página de los chancas en las próximas horas, o de repente mañana temprano. O también, claro, en la página del municipio. Aimer Jopa Condori nos dice que viva el paro en contra de las autoridades. Juanca Peceros. Habría que ver el estadio de Curahuasi y de Chincheros, nos dice. Wilfredo Leguía. Una pena que se juegue en otro lugar. El estadio de Chincheros, ¿qué capacidad tiene? Creo que es muy pequeño, ¿no? No, es pequeño. El de Chincheros no cumple. ¿Y qué distancia hay de Chincheros a Ayacucho? Más o menos son 80 kilómetros menos. Estaría cumpliendo casi. ¿Uripa tiene estadio? Tiene un estadio, pero que no está en buenas condiciones. Son 10 kilómetros más, casi 5. Podría ser, pero no cumple las exigencias, como ya nos explicaba Darío. Tiene que ser una calificación tipo A, donde hay muchas exigencias. Tipo B es el que aplican para la Liga 2. Hay muchas cosas que incluso ahora que se viene el VAR, tiene que haber un ambiente para el VAR, tiene que haber para las emergencias médicas que se puede dar. Los baños tienen que ser con agua caliente para que los jugadores se puedan duchar en el mismo estadio. También un camerino en buenas condiciones para los árbitros, para los comisarios. Así que hay muchos detalles que en su momento seguramente la federación va a enviar. De todas maneras, el estadio de los Chancas va a ser inscrito como cancha alterna, porque cuando se habilite el aeropuerto ya podremos jugar en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Acá nos dice Ladi FLO. Juliaca es un destino futbolero. Su economía se movería demasiado y además que siempre apoyan al fútbol. Sí, por la condición de la cancha, Juliaca termina siendo Además tiene iluminación artificial para la noche, los partidos de la noche. El tema va a ser que el equipo tendría que trabajar allá y eso va a generar un costo adicional. Claro. Y no habría mucha asistencia de los andahuaylinos que no podrían viajar desde acá. Sería muy costoso, muy largo el viaje. Hay algunos andahuaylinos que trabajan en Juliaca, pero no son muchos. Podrían ir de Cusco. Creo que lo más cercano sería Ayacucho y que la cancha se pueda mejorar mientras se habilite, como ya hemos indicado, el aeropuerto. Acá nos dice Rolando Alarcón. Para habilitar el aeropuerto lo más rápido es que el pueblo chanca se levante. Solo así las autoridades se pondrán las pilas. WCO nos dice el único estadio que cumple en Apurímac que es Curahuasi. No sé si tiene aeropuerto cerca. No conocemos el estadio solo por fuera, pero habría que ver si tiene todas las comodidades, las instalaciones en buenas condiciones. ¿Y la distancia al aeropuerto más cercano? La distancia al aeropuerto de Cusco estamos hablando más o menos 3 horas. De Abancay a Cusco la distancia son más o menos 195 kilómetros. Y de Curahuasi podría alcanzar los 150 kilómetros. Podría ser una posibilidad. Eso también podría evaluarse, pero habría que ver el estadio. Pero la federación tiene que aprobar el estadio, tiene que revisar y si es que en un plazo que se otorga para que puedan levantar las observaciones se habilita y que le den su certificado como estadio, digamos, aprobado para la Liga 1. En el caso de Abancay estaría en el mismo problema por la distancia y además el estadio de Condebamba está un desastre. Ahora que se vienen las lluvias y muchas veces en Abancay utilizan el estadio de Condebamba para el carnaval dentro de la cancha y eso es totalmente contraproducente.
A ver, acá nos dice Pacucha Turismo. El aeropuerto de Cutervo, más cercano al estadio de Cutervo, nos dice el aeropuerto más cercano al estadio de Cutervo está a 180 kilómetros, nos dice. Pero parece que no está habilitado ese aeropuerto. El de Creo que es Jaén, el de ¿no? Jaén. Vamos a validar esa información. Luego, Saíz Nesaú nos dice, ya Winchos que ceda sus pretensiones económicas. Juan Capeceros, tenemos que agotar todas las alternativas dentro de la región Apurímac. Rustan Moscoso dice, el aeropuerto más cercano a Cutervo es el aeropuerto de Cajamarca, que está a 90 kilómetros del estadio. Después, ¿Y por qué no se Saúl utilizará Quintana. ese estadio? El de Cutervo, porque siempre la segunda está viajando desde Chiclayo, cerca de 6 horas. Vamos a averiguar si el equipo de UTC que juega en la Liga 1, los equipos por donde llegan a Cajamarca. Porque creo que hay aeropuerto en Cajamarca que debe estar en buenas condiciones. Sería lo más cerca. No entendemos por qué se ahora llevan vamos desde a Chiclayo. revisar. Ahora Vamos a revisamos averiguar. eso. Saúl Quintana Altamirano. El estadio de Curahuasi creo que sí cumple, nos dice. Habría que ver la capacidad del estadio. Si no me equivoco, Vamos son a averiguar, 5.000 tenemos ahí espectadores bastante mínimo. tarea. Tenemos que ver la distancia del aeropuerto más cercano a Cutervo y tenemos que ver también en qué condiciones está el estadio de Curahuasi. Gregorio Quispe nos pide información de la Copa Perú. Juan Capeceros. Cusco a Curahuasi tiene una distancia de 123 kilómetros. WCO nos dice, Curahuasi reúne las condiciones, tiene un lindo gramado. Vamos a averiguar, tengo un amigo de mi promoción, Yolvi Ortiz Luna, que trabaja allá en Curahuasi para que me haga unas fotografías y pueda mandarnos información, y la próxima semana estaríamos viendo cuál es la situación del estadio de Curahuasi, y si es que está por lo menos un 70-80% se podría mejorar, podría ser una buena alternativa. Yuki Ira nos dice, profesor, yo creo que Juliaca sería un golazo, considerando que solo será por el torneo de apertura. Además, si los de Lima van a disfrutar sus 3.800 metros sobre el nivel del mar, y dice que es un lugar de sus 5 horas de viaje. No, ¿cuántas horas Tiene son? su aeropuerto. Tiene Juliaca tiene aeropuerto, ¿no? Claro, Juliaca tiene aeropuerto. Juliaca tiene aeropuerto. Ahí llegan todos los equipos sin problemas. A Puno tienen que ir cerca de 50 kilómetros. Sería también una buena opción, porque eso hemos conversado con Darío, que eso es lo que ha aparecido para hoy. Juliaca, parece que las autoridades de Juliaca estarían dispuestos a dar las facilidades al equipo, porque a ellos les gusta el fútbol. Nos consta que en muchos partidos de la Copa Perú siempre ha habido una buena asistencia. Además, en Juliaca, recordemos que el Diablo Rojos en la Copa Perú tiene opción de clasificar a la Liga 2, pero se podría alternar los partidos, por lo menos por el torneo de apertura, y sacar los puntos necesarios. La única dificultad sería el costo del presupuesto para mantener al equipo, para que entren allá. Tendrían que trabajar en Juliaca para que estén adaptados a la altura, porque no tendría sentido viajar desde acá a Juliaca para jugar, regresar, y eso sería, no sería lo mejor, porque no estarían adaptados al 100% y no podrían sacar resultados positivos, porque la intención es sumar y no estar en el tema del descenso. Ever Castro nos dice, saludos señor Milciades, muy buen programa. Es lamentable lo que nos está pasando a nivel deportivo. Lo que tenemos que ver ahora es no descender, para que a la fecha de que se habilite el aeropuerto podamos ver al fin jugar a chancas en nuestra casa. Julio Alguay Palomino, que jueguen Ayacucho y entrenen Andahuaylas para que sea más barato, y eso es, dice, lo más lógico, ¿no? Adelo Tito Osjo, qué preocupación por las autoridades incapaces de realizar y habilitar el aeropuerto de Andahuaylas. Armando Dávila, la capacidad de Curahuasi es muy limitada, nos Creo dice. que sí, es un estadio pequeño. Sí, probablemente la capacidad sea muy corta. David Pojo Jara, Curahuasi no tiene ni camerinos, nos dice, ¿por qué mejor no se piensa en Abancay? Bueno, Abancay tiene la misma limitación de la distancia al Está aeropuerto más de 150 cercano. kilómetros. Melquiades Jopa Molina nos dice, mucha gente no entiende cuál es el problema del meollo, cuál es el problema principal del aeropuerto. Si el gobernador dijo en diciembre que ya va a entrar en función. Sí, han dicho Solo que va a vuelos de iniciarse, emergencia. pero solamente para vuelos de emergencia. Avionetas O aviones pequeños. militares, que a veces ellos no necesitan del todo una torre de control, ¿no? Pero un avión comercial, un vuelo comercial sí necesita una torre de Tiene que tener todas control las de condiciones, porque La muchas... seguridad es muy exigente. No puede Sí, haber. claro. La seguridad es fundamental en la aeronavegación, ¿no? De hecho, por eso es que casi no existen accidentes, porque hay mucho reglamento que cumplir, ¿no? Son los reglamentos internacionales que en todo el mundo se aplica. Lo que tenemos que enfocarnos, me parece una salida más rápida, urgente, es de que se instalen los equipos cuanto antes. Una vez que tengan los equipos instalados
de aeronavegación podrían llegar de repente, incluso algunos nos han sugerido que podían venir aviones charter, es decir, alquilados, para que puedan aterrizar. De repente se podía asumir una parte del pasaje, no sé, alguna... Claro, eso es complicado. Un avión charter es bastante... Un vuelo charter es bastante costoso y no creo que la federación quiera asumir ese costo, y menos los equipos. Entonces, la federación asume los pasajes de los equipos, pero hasta un límite. En aviones comerciales es una especie de canje que las empresas por publicidad dan los pasajes y les da facilidades porque también es cantidad de pasajeros. Imagínense si son 18 equipos que todas las semanas van viajando, incluido la Liga 2, donde la federación asume esos costos. Sí, también, pero claro, si los equipos de aeronavegación quedan listos, bueno, el aeropuerto ha estado operando años como está tal cual, ¿no? No, la verdad que no conozco, no voy hace tiempo al aeropuerto, pero si antes se recibían vuelos de 70 pasajeros, ese tipo de aviones podrían de repente ingresar con vuelos charter y ver la manera de los asientos restantes de repente de vendérselos a pasajeros en general, a andabuelinos, encontrarle la vuelta ahí al modelo de negocio para que pueda ser rentable. Eso podría ser una salida también, porque si tenemos ya instalados los equipos, ya podían llegar los aviones y mientras se podía hacer el trabajo de la ampliación y eso de repente para el próximo año ya con más calma. Pero todo es especulación, la verdad que no somos expertos en el tema. Tendríamos que contactar a alguien de Corpac. A ver, vamos a hacer también la tarea, vamos a tratar de conseguir a alguien de Corpac para los próximos programas y que nos pueda contar un poco cuáles son los requisitos que el aeropuerto debe cumplir para que vuelva a operar. César Buleje nos dice: jugar en Cusco también es una buena opción. Es que el problema de Cusco es que ya tiene 3 equipos de Liga 1. Es más, ahora mismo la federación le intercala partidos, ¿no? Para que en un mismo fin de semana los 3 equipos no puedan jugar de local, ¿no? O sea, uno a lo mucho sábado, domingo y claro, a lo mucho en un fin de semana 2 equipos juegan de local y se reparten el estadio entre uno sábado y domingo. Un cuarto equipo que sería Chancas sería muy complicado y encima las últimas fechas que se juegan en simultáneo serían un problema más, como ha sido ahora, ¿no? Como ha sido el caso de esta última fecha de clausura. Además, las autoridades de Cusco no van a permitir que el estadio de Garcilaso tenga mucho uso porque eso se estaría deteriorando, porque habría, cada semana 2, 3 partidos y eso sería complicado porque el mantenimiento del gras natural es altísimo y eso siempre cuidan los estadios, de tipo, los mejores estadios a nivel nacional, porque cualquier equipo no puede jugar. Eso creo que está complicado en Cusco. Hay que enfocarnos, debe ser Ayacucho lo más cercano y una segunda opción que hoy día se dio a conocer, Juliaca. En Juliaca podríamos tener ventaja en el tema de la altura, pero el equipo tiene que estar adaptado al 100% a la altura. Solo en el tema de la asistencia, no sabemos si los amigos de Juliaca estarían apoyando a nuestro equipo con su asistencia. Tendrían que ser unos precios un poco accesibles, baratos, y la hinchada de Andahuaylas podría viajar de repente, pero es un poquito complicado porque es lejos. Estamos hablando más o menos de 15 horas desde Andahuaylas para jugar cada 2 semanas aproximadamente. Además, la Liga 1 se programa no solo los fines de semana, a veces se juega lunes, martes, miércoles, jueves por el tema de la televisión. Mucha gente por temas de trabajo, estudio no van a poder viajar, pero sí podían viajar los que están en Cusco, Sicuani, o los que trabajan en Puno, en Juliaca o cerca del departamento de Puno, incluso desde Arequipa podían ir si es que se da. Pero habrá que esperar en las próximas semanas cuál será la alternativa porque los Chancas tienen que inscribir 2 estadios. El principal, creo que puede inscribir hasta 3. Creo que hasta 3. En el caso de Andahuaylas, como tiene el de Andahuaylas, que está habilitado, pero por el tema del aeropuerto no se puede utilizar, creo que sería importante ya esperar esos plazos para poder ya tener una idea más certera y que ya la dirigencia tendrá que tomar las precauciones y hacer también la pretemporada. La pretemporada tiene que realizarse donde el equipo va a jugar o en una altura parecida. Si se juega en Ayacucho, la temporada se hace acá sin problemas porque Ayacucho está más bajo que Andahuaylas en el tema de la altura. Si es en Juliaca, tendría que ser de repente en una ciudad parecida a Juliaca para que pueda, estar adaptado al 100%. Y los partidos amistosos sí tiene que ser en el Estadio de los Chancas. ¿Para qué? Para generar ingresos, ver a nuestro equipo, qué jugadores son, cómo está y ya... Claro, la presentación del equipo, ¿no? De todas maneras, tiene que haber una presentación con un rival que podría ser de Cusco sin problemas. Bien, bueno, siempre recordarles que se suscriban a nuestros canales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Compartan esa transmisión, denle like a la transmisión porque nos ayuda un montón. Rustan Moscoso nos dice: lo más razonable es jugar en Juliaca, aunque se puede jugar en Ayacucho. Muy pocos hinchas irían hasta Ayacucho y los ayacuchanos no apoyaban ni a Ayacucho FC, y menos van a ver a Chancas.
Sí, quizás los ayacuchanos no, pero es que en Ayacucho hay mucha gente de Andahuaylas. Muchos apurimeños. Y Ayacucho está en auto a 3 horas, 4 horas. 4 horas. 4 horas en auto. Entonces, yo creo que una gran cantidad de hinchadas se podría movilizar desde Andahuaylas. Pero el tema de la cancha es algo que desanima, ¿no? Alberto Montaño, que sea Juliaca por la altura. Aníbal Naro, la exigencia que deben hacer es al Ministerio de Transportes. Los gobiernos locales no tienen competencia, nos dice. O sea, no son competentes de esta situación. Tienen que buscar el diálogo, la audiencia. Claro, pero a través de los gobiernos locales es que se puede llegar al Ministerio, al MTC, ¿no? Creo que es urgente, como hemos sugerido hace algunos días también, de que puedan pedir una audiencia con la Presidenta de la República. Ese creo que es la clave. Tiene el poder respectivo por ser apurimeña, de Chalhuanca, de Aymaraes, y que debe dejar algo para la historia de Apurímac, que lo habilite un aeropuerto moderno, que tampoco va a ser muy rápido su ampliación, etcétera, pero ya que tenga una adhesión política, y eso deben pedir el gobierno regional, los congresistas de Apurímac, también los alcaldes, en este caso provincial de Andahuaylas, los distritales, y seguramente muchas personas podrían, las autoridades más importantes, asistir a esta reunión, donde podría haber una salida. Me acuerdo mucho que otros gobiernos, en el gobierno de Fujimori, gobierno de Alan García, cualquier gobernante, Toledo, Ollanta, cualquier problema que había en una ciudad, en una región, en el momento se comprometía a que se hagan los estudios, se ordenaba, porque ese es el poder que tiene un presidente. Una voluntad política para ordenar que se solucione este problema, se puede hacer, pero para eso hay que buscar de repente el diálogo y la audiencia respectiva con la presidenta. Estoy seguro que no se va a negar, porque tiene que dejar algo para Apurímac y eso sería importante. Abel Ceballos nos dice, se debería modificar el reglamento. Bueno, eso es un poco difícil, ¿no? El reglamento creo que está dictado incluso por la FIFA para claro, todo tipo de fútbol FIFA, profesional, ¿no? En toda Sudamérica, en todo el mundo. AH Santiago nos dice, tanta cosa que se trasladen en helicóptero esos equipuchos de Lima. No, eso es imposible. Difícil. Rolando Yauris también nos saluda. Wilfredo Leguía Rojas nos dice, creo que este sueño se ha hecho realidad para nosotros, es para apoyar y disfrutar todos los partidos de los Chancas en Andahuaylas. Ahora, si juegan en otro departamento, la verdad será como no tener equipo en primera. El gobierno regional debe habilitar lo más pronto posible el aeropuerto. Sí, pues, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de tiempo. Vamos a tener el aeropuerto. Quizás las primeras fechas no las vamos a ver acá, pero estoy convencido de que vamos a tener el aeropuerto y a Chancas acá en Andahuaylas. Richard Taylor nos dice, Cutero, el aeropuerto de Jaén está a 120 kilómetros y tiene vuelos comerciales de la TAM. Nos dice, bueno, ahora vamos a buscar esa información. Alberto Leiva nos dice, profesor, se dice que una línea aérea tiene la concesión del aeropuerto y no puede entrar ninguna otra línea aérea. No, eso no funciona así, ¿no? No es así. No funciona así, eso sí es totalmente distinto. Corpac es propietaria de las operaciones aéreas y Corpac eventualmente decide cómo trabajar, pero no se lo da a ninguna aerolínea en exclusividad. Eso no funciona así. O sea, eso sería un monopolio, claro, en la ciudad de Andahuaylas. Que cumpla los requisitos, ingresa, y el monopolio, paga sus derechos, sus comisiones. Claro, el monopolio está constitucionalmente negado, imposible, no se puede. La Constitución prohíbe el monopolio. Hugo Gómez León nos dice, saludos para el mejor programa deportivo de Andahuaylas. Pase lo que pase, donde sea, estoy para alentar al equipo Chanca. Un saludo para ti, Hugo Gómez. Claro, lo conocemos a Hugo, que trabajó conmigo como mi operador en Radio Pirámide. Un abrazo. Un abrazo, Hugo. Augusto Pérez Polanco. No acepto, no asimilo que no vamos a ver el fútbol en Andahuaylas para el inicio de la Liga 1. A nuestras autoridades hay que exigirles que trabajen más arduamente. Dejé mi garganta alentando a los Chancas para no tener fútbol profesional, se pregunta. Sí, pues es una indignación que compartimos todos. Aymer Jopa, nos levantaremos en contra de Winchos. Dice, no es posible que por culpa de ellos estemos disfrutando de equipos, no podamos disfrutar de equipos de Liga 1. Sí, vamos a tratar, no es fácil, en estas épocas es un poco difícil contactarlos. Bien, pero ahí tenemos información, ¿no? Antes de ir con ese tema, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a la Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido.
Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a la agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días, de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. Precisamente en horas de la tarde conversamos con un ex dirigente de Winchos, quien dijo que ellos están dispuestos a poder hacer la entrega pero al Estado. Insistentemente me decía, tiene que ser al Estado, no a una empresa privada ni a una concesionaria. Eso tendría que aclararse, porque ellos están dispuestos para poder firmar los documentos y que la máxima autoridad de la comunidad es la Asamblea General. La Asamblea General es la que decide cualquier decisión que pueda tomar a nombre de la comunidad, y eso creo que se podría ya adelantar o acelerar para una fecha. El municipio creo que tiene la iniciativa de que poder convocar de repente allá mismo, en el mismo lugar de los hechos, podría ser una reunión en el mismo aeropuerto, donde se podría invitar a todos los que estén de alguna u otra forma, que tengan algo que ver, y poder buscar una salida. Primero saber en qué estamos, cuál es el diagnóstico real, y luego ya buscar las salidas. Y hablando de este tema también de Winchos, este mismo ex directivo, no vamos a decir su nombre porque también nos dijo que todavía no, porque era un ex directivo, nos dijo claramente que ellos tienen un terreno de 4 hectáreas, que hace 2 años, un poco más de 2 años, entregaron en un convenio a la Universidad José María Arguedas, para que la universidad pueda construir sus instalaciones, un laboratorio para hacer estudios de investigación, pero que en los 2 últimos años no han hecho absolutamente nada. Y los dirigentes de Winchos han decidido, digamos, devolver ya no aplicar el convenio, es decir, recoger el terreno o recuperar su posesión. Y ellos están dispuestos a poder conversar con los dirigentes de los Chancas para que en ese lugar de Winchos se pueda instalar y construir la Villa Deportiva, que nos indican que está muy cerca, casi cuando uno va hacia el aeropuerto, cuando va a dar, hay un ingreso que viene de la altura de Joya 8 de San Jerónimo, a esa altura, que es un terreno en muy buenas condiciones, parte plana, son 4 hectáreas, donde, si es que se concreta este tema de que Winchos quiere donar y ver las condiciones con la directiva, le hemos dado el teléfono para que conversen, y sería importantísimo que en el breve plazo se pueda concretar esta donación de Winchos al equipo de los Chancas, y que ahí se podría construir y se podría iniciar con los $250,000 que la FIFA a través de la federación otorga a los equipos de la primera división, y eso sería un desarrollo para toda esa zona. Además tenemos la pista que va desde acá hasta el aeropuerto y sería muy rápido llegar a ese lugar, unos 15, máximo 20 minutos, y también hay otra carretera que va por San Jerónimo, y eso estaría generando un desarrollo para Winchos. Y si el aeropuerto empieza a operar, toda esa zona también de influencia va a mejorar en todo sentido. Va a haber almacenes, va a haber instalaciones relacionadas a los vuelos, incluso hospedajes, hoteles, muchas cosas. Así que eso creo que es muy importante. Vamos con más comentarios. Sí, acá investigando un poquito, tenemos ya información un poco más detallada de Cutervo. A ver, la distancia de Cajamarca a Cutervo son de 208 kilómetros, que tampoco cumpliría con el reglamento. Mientras que la distancia de Chiclayo a Cutervo son cerca de 6 horas de viajes. Son incluso más, ¿no? 211 kilómetros. Entonces, de Chiclayo y de Cajamarca es casi la misma distancia hasta Cutervo. Por eso es lo que no van por Cajamarca. Por eso no van. Pero el aeropuerto de Jaén sí está relativamente cerca, ¿no? A ver, vamos a ver cuántos kilómetros me marca. Pero parece que 115 kilómetros desde Jaén hasta Cutervo. Ahora, acá leyendo una noticia del periódico Gestión publicada hace unos meses, nos dice que Corpac inició trabajos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén y que los vuelos se reanudarán a fines de octubre o en noviembre. Y me puse a buscar vuelos, y a partir de más o menos la quincena de diciembre, la TAM ya está ofreciendo vuelos Lima-Jaén. Entonces ese aeropuerto de Jaén parece que va a empezar a operar en los primeros días de diciembre, y la TAM llega ahí. Entonces esa sería la razón por la que Comerciantes Unidos
va a tener su localía en Cutervo, ¿no? Además, parece que el alcalde está también ya mejorando el estadio de Cutervo para que pueda ser habilitado. Y Sí, que eso nos comentó ayer Darío, ¿verdad? Darío nos comentó y que si Jaén está cerca, creo que ellos ya solucionaron su problema. Ahora a nosotros nos falta ver la salida, ojalá que se pueda. Sí, pero parece que este aeropuerto de Jaén estuvo inoperativo por varios meses. Sí, parece que sí. O sea, cuando Comerciantes empezó a perfilarse como favorito a clasificar a la Liga 1, me parece que iniciaron todo Empezaron este a trabajo trabajar. con Corpac. Por eso es que recién ahora, en esta semana, se están terminando las obras y van a reanudarse los vuelos comerciales a partir de la quincena de diciembre más o menos. Entonces, sí, al parecer va a tener Liga 1 en Cutervo, Comerciantes Unidos. Rolando Alarcón nos dice: André, por favor, una entrevista urgente con el gobernador regional o el alcalde provincial. Sí, ellos han estado muy ocupados en estas fechas Sí, por no los nos está eventos que ha contestando. habido en Abancay. Por el aniversario. Por el aniversario, entonces nos han dicho que los busquemos Esta semana que viene. este fin de semana o la semana que viene, a ver si conseguimos una entrevista con ellos. Fritz Guaita Román nos dice: estimado Milciades, sería bueno que la localidad sea en Abancay por la cercanía a Cusco, si no se soluciona a tiempo el aeropuerto. No, Abancay tampoco cumple con Está más de 150 con kilómetros. con la distancia mínima. Fritz Guaita nos dice: el estadio de Condebamba se puede trabajar en tiempo récord. Richard Arenas: Comerciantes también tiene problemas con su estadio, así informó un dirigente de la Federación Peruana de Fútbol. Sí, no cumple seguramente con Es los cancha sintética el estándares estadio. Tiene que A1, calificar. pero han iniciado trabajos, ¿no? Podrían llegar de puede que repente lleguen. hasta febrero. De repente no para los primeros partidos igual, pero ellos ya la tienen más fácil con el aeropuerto de Jaén operando. Hay que recordar que el Comerciantes Unidos ya estuvo en primera división, no estuvo jugando en su estadio. Tuvo que jugar en Cajamarca o en otros lugares cercanos y ellos le echaban la culpa a ese tema por el descenso que tuvo hace más o menos 5 años el equipo de Comerciantes Unidos. Bien, vamos ya a otro tema. Vamos con lo que es la Copa Perú. Hay mucha gente que nos está preguntando. A ver, rapidito voy a leer unos comentarios sobre Para pasar. antes de cambiar de tema. Correcto. Acá Rommel Casas nos dice que jueguen en Villa El Salvador. No se puede por el reglamento. Tiene que jugar cerca a su zona de La influencia. macro región sur. Sí. Juan Capeceros, ¿no sería nada descabellado pedir a la federación que por el torneo de apertura nos dejen jugar en Andahuaylas? Se ha intentado ya. Ayer nos comentaron que le propusieron eso a la federación, pero no se puede. No se puede. Los otros equipos participantes de la Liga 1 tampoco estarían de acuerdo. Armando Dávila, la mejor opción sería Ayacucho. César Chuco, buenas noches, saludos desde Lima. Sería bueno que jueguen en Sicuani. Bueno, podría ser también Sicuani, ¿no? Cancha sintética, si no me Pero equivoco. no sabría si es cancha sintética. Liam Jesús Sí, conozco. AP. Yo comenté sobre ello en agosto, pero pasé desapercibido. Si hubiéramos exigido antes, ya tendríamos un avance. O sea, de hecho, la municipalidad de Andahuaylas está trabajando esto intentando. desde que inició su gestión, creo. este Abel año. Serna, cuando era alcalde de Talavera, también había intentado hacer algún trabajo, alguna posibilidad de que el aeropuerto pueda Sí, de funcionar. hecho, por eso es que podrían Claro, llegar en el segundo trimestre del próximo año los equipos de aeronavegación, porque ya se han gestionado en mayo de este año. Wilfredo Leguía, los vecinos de Ayacucho no apoyan y no son fanáticos del fútbol, dice, por ejemplo. Bueno, se me perdió su comentario. Abel Ceballos, la única solución es que los dirigentes de los Chancas contraten buenos jugadores y no desciendan el primer año. ¿Qué más? Rommel Casas, ¿Vía El Salvador o en el Eso está Picasso Ica? descartado. No se puede, Rommel. Tiene que ser en Vamos la a leer zona sobre ese macro sur. tema. A ver, vamos a leer esa parte del Acá reglamento. tengo generalidades de los recintos deportivos. Este es el reglamento de la Liga 1. Ubicación de los recintos deportivos. Acá dice, los recintos deportivos principales, teniendo en cuenta la descentralización de los campeonatos, deberá ubicarse en el departamento o provincia constitucional donde el club haya constituido su domicilio, en concordancia con sus estatutos. Para la designación de los recintos deportivos alternos, el territorio nacional se divide en las siguientes regiones. Los recintos deportivos alternos deben ubicarse en la misma región del recinto deportivo principal y no en un piso altitudinal de mayor altura sobre el nivel del mar. Vamos con las regiones, esas son las macroregiones. O sea, los equipos que tengan su recinto deportivo, como dice acá, sur. ¿Qué departamentos están en macro sur? Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Ese es el sur. El centro, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco. Oriente. La región oriente está Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali. Zona norte. ¿Cuál es la macro región norte? Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Y la otra región es metropolitana e Ica, donde está Lima, Callao e Ica.
Así que los equipos que están en estas macroregiones tienen que jugar sus estadios alternos en esa zona. Es decir, en el caso de Apurímac de los Chancas podía ser en Arequipa, inviable, demasiado lejos. Cusco podía ser, Madre de Dios también complicado. Moquegua ni hablar, ni Tacna podía ser, Puno con Juliaca. Y Ayacucho tampoco podría ser. Pero esto habría que determinar qué dice Darío. ¿El reglamento no incluye Ayacucho? Ayacucho está en el centro. Acá aparece el pero de repente por la cercanía hay una excepción, pero eso también eso es una pregunta pendiente para cuando volvamos a tener alguna comunicación. Es el documento que nos ha mandado en el artículo 8. Con algún dirigente, pero está bien, esa pregunta es clave. Vamos para cambiar de tema. Acá, claro, eso, miran, ahí nos ha cambiado un poquito todo el panorama, ¿no? Sí, porque hemos leído y Ayacucho está en el centro. Ya, pero esa es una pregunta que tenemos pendiente para los dirigentes. Por la cercanía creo que podría calificar, no habría ningún problema, me parece. Sí, por la cercanía me parece que puede haber una excepción. Pero claro, Lima está totalmente alejado y no está nada cerca a la región sur ni centro. Entonces, bueno, eso. Ya somos más de 200, casi 300 conectados en total entre Facebook y YouTube. Muchas gracias. A seguir compartiendo. Sí, ayúdenos compartiendo, dándole like y suscribiéndose a nuestro canal. Tanto en Facebook como en YouTube nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ahora sí vamos a lo que es la Copa Perú, porque algunos... bueno, César Chuco nos dice el estadio de Sicuani es gras natural, para acotar. Ya, correcto. Entonces, si conozco, está más o menos a 150 kilómetros de Cusco, Sicuani. Estaría cumpliendo porque algunos partidos se jugaron también ahí alguna vez en Liga 1. Pero podría ser una posibilidad. Tienen también capacidad para por lo menos 5.000 espectadores. Eso tendrá que evaluarse en su momento. Vamos a lo que es la Copa Perú. La Copa Perú ha tomado un giro en estas últimas horas, sobre todo después del domingo, que se jugó los partidos de vuelta, donde los 8 equipos clasificaron después de haber jugado partidos de ida y vuelta. La federación hoy ha publicado a través de un documento oficial de que los partidos de cuartos de final ya no se jugarán como estaba establecido, es decir, partidos de ida y vuelta. Se jugará en forma centralizada en Lima. Estos 8 equipos jugarán en Lima, no este fin de semana, sino a partir del sábado 18 y el domingo 19. Incluso ya está determinado en qué estadios. El sábado 18 se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao. El día domingo en el estadio Iván Elías de Villa El Salvador. Y los equipos de los que son 8, que están clasificados a esta instancia, deben llegar máximo el día 15. El día 15 de noviembre ya deben estar en Lima y la federación va a asumir los gastos de los equipos, lo que es hospedaje, alimentación, el transporte, para que puedan estar en Lima, y también será televisado por DirecTV. Eso también se ha anunciado, y los partidos serán de eliminación simple, como son son partidos únicos y cancha neutral. En un solo partido se va a definir quiénes clasifican. En esto tendrían la ventaja los equipos que son del llano, es decir, de la costa o de la selva. Los equipos de la sierra no podrán aprovechar su condición de jugar en altura. Así que en la primera llave, por decir, todavía no se sabe quiénes juegan el sábado y domingo. Esto seguramente saldrá en estos próximos días porque todavía será la siguiente semana, el 18 y el 19. Hay que recordar que una de las llaves es ADA de Jaén con Sport Cáceres. Hemos estado revisando. Jaén es una ciudad de selva que está a 750 metros sobre el nivel del mar, así que yo pensaba que era sierra, pero hemos estado averiguando y es selva, de tal forma que Sport Cáceres jugará con ADA. Y hemos visto un comentario, un pronunciamiento del presidente de Sport Cáceres sobre este tema, pidiendo que se pueda reconsiderar y que se siga aplicando lo que siempre se ha hecho en partidos de ida y vuelta, como se hizo los años anteriores, donde recién los 4 semifinalistas jugaban una liguilla en Lima, en forma centralizada, pero para este año se ha adelantado a partir de cuartos. Y también el presidente de Sport Cáceres indicaba que esto va a perjudicar no solo a los equipos de la Copa Perú, sino también a la población en sí, por el tema del movimiento económico, los ingresos para los equipos, porque en Lima no va a asistir, digamos, a un partido de esta importancia, la cantidad de personas que podrían ir en Ayacucho o en Abancay o en otras ciudades. Cuando sea en Lima, además van a ser dobletes. En Lima los partidos serán dobletes, también incluso ya está establecido las horas. El primer partido será a la 1 de la tarde, el segundo partido será a las 3:30. La otra llave es entre el Defensor Porvenir, que es de Trujillo, frente al Fútbol Club San Marcos, que es de Huaraz. También tendrá ventaja el equipo de Porvenir porque jugarán en el llano. Otra llave
también que perjudica al Diablo Rojos de Juliaca, porque en Juliaca siempre es difícil jugar. Juan Pablo II, que es de Chonguyape, que se dice que es el equipo de Lozano, jugará frente a Diablo Rojos, y la otra llave, Ecosem, de Cerro de Pasco, jugará frente a Miguel Grau. ¿Cómo es esta llave jugando en Lima? Grau tendría posibilidades, teniendo en cuenta que el equipo de Ecosem estaba acostumbrado a jugar en cancha sintética, el equipo de Grau jugaba en Abancay, una cancha que no está en buenas condiciones, y jugando en el Callao, que es un estadio que se ha remodelado, ha quedado en buenas condiciones después de mucho tiempo, o en el estadio Iván Elías de Villa El Salvador. ¿Cómo le podría ir a Grau en tu opinión? Yo creo que Miguel Grau gana. Partido. Yo creo que Miguel Grau gana con ese cambio, porque jugar a más de 4.000 metros es realmente duro. Si solamente hay Cusco, incluso Juliaca, que tiene 3.800 metros, Huancayo. es intolerable para muchos jugadores. Imagínate más de 4.000 metros. Porque hace poco también veíamos un partido de COSEM de local y tenía granizo incluso durante todo el partido. La cancha se pintaba de blanco. Con nieve. Y eso es complicadísimo, desde el aire seco, que la respiración se complica, el frío. Las náuseas, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Es muy complicado jugar más de 4.000 metros. Y yo creo que gana bastante Miguel Grau. Hay que ver ya el funcionamiento del equipo. En el caso de COSEM tiene varios jugadores ya veteranos. La parte física habría que ver cómo está el equipo de Grau. Si el equipo está físicamente bien preparado, en Lima tenían para correr sin problemas, porque los jugadores que están acostumbrados a la altura, cuando juegan en el llano, es decir, en la costa, no tienen ningún problema. Podrían afectar en algo el tema del clima, que es calor, aunque en Lima todavía no está en el verano, y Abancay también hace calor y no habría ningún problema. Pero los amigos de Abancay también están molestos porque esto debía respetarse para que el equipo defina jugando el local frente a Ecosem, porque primero tenía que jugar en Cerro de Pasco y luego definir el último partido en el Estadio Condebamba, donde tenía posibilidades de clasificar. Ahora será en un solo partido. Se juega los 90 minutos, si no hay ganador, frente a los penales. Incluso ya está definido también las semifinales. Las semifinales se jugarán el miércoles 22, los dos partidos. El miércoles 22, los dos partidos donde saldrán los dos finalistas, pero ya los 4 equipos semifinalistas tendrán asegurado su clasificación a la Liga 2 del próximo año. Y la gran final se jugará el día domingo 26 de noviembre. Domingo 26 de noviembre, donde los ganadores de la semifinal jugarán la final, sobre todo por el trofeo, la Copa Perú, y también un apoyo económico, una inyección económica importante para que pueda servir para que se prepare para el próximo año en la Liga 2. Así que la Copa Perú se jugará en forma centralizada en Lima. Los 8 equipos, todos están protestando, porque esto cambia. La federación lamentablemente tiene un reglamento para todo el año, temporada 2023, y ya cuando está en plena ejecución, faltando solo una etapa para llegar ya a los clasificados a la Liga 2, cambia, aduciendo que por problemas de violencia, sobre todo allá en Jaén, parece que al equipo de Olimpia de Piura no le permitieron llegar a tiempo, o llegó pero raspando a la hora. Parece que bloquearon la carretera, no sé qué pasó, se han quejado, y eso fue uno de los temas que hizo que la federación, por evitar la violencia y también muchos problemas en otros escenarios, ha decidido controlar mejor en Lima, donde será televisado y también serán árbitros FIFA para estos partidos. Incluso se está evaluando la posibilidad de aplicar el VAR, y eso sería también un avance en la Copa Perú. Sí, interesantísimo, ¿no? Que puedan arbitrar árbitros FIFA, suma un montón. Si se televisa, por lo menos por redes, como ha sido hasta el momento. DirecTV ya tiene los derechos. ¿De la Copa Perú? Sí, ¿De las últimas llaves? Sí, DirecTV va a transmitir. ¿A través de qué canal? ¿De Liga 1 Max? Posiblemente, o de repente, pero DirecTV tiene los derechos. Ah, espectacular, eso suma mucho porque... Por ahí va a salir el financiamiento de la federación para que los equipos puedan no gastar en el viaje a Lima. No, además que eso hace un poco más transparente todo el campeonato. Más justo. Porque lo que conocemos de Copa Perú de años es que hay cosas muy sospechosas y muy raras en ese tipo de partidos. Y si vamos a tener una definición con árbitros FIFA y con los partidos televisados, yo creo que eso se transparenta mucho más. Así es. Aparte de acá hemos visto un comentario que nos parece también una idea que podría ser posible. Jugar en Urcos, que está muy cerca a Cusco. Tengo entendido que está creo que 40 minutos o media hora, donde ya Cinciano alguna vez jugó, también Real Atlético Garcilaso en Urcos, también se podría evaluar. Creo que la dirigencia de los Chancas tendrá que ver dónde está en buena condición el estadio, que tenga la aprobación de la federación, donde tendríamos alguna ventaja por el tema de la altura, donde podíamos sumar puntos que nos permita
mantenernos a media tabla por lo menos en este primer año y el próximo año ya en nuestro estadio o en el torneo clausura tener la posibilidad de alcanzar una clasificación de repente al fútbol internacional. Acá, Gerson Surk Sobar nos dice: Ecosem igual le jugó a Nacional en Mollendo, dice. Solo queda que se preparen físicamente y psicológicamente los jugadores de Miguel Grau. Vamos, Miguel Grau. Sí, Ecosem es un equipo muy fuerte, pero de todas maneras Miguel Grau gana un poco al jugar el partido al llano. Carlos Quispeloa, en Ecosem tienen un jugador que va a ser un dolor de cabeza. Se llama Sandro Rengifo. Claro, el bajito que juega en muchos equipos, juega también en Cantolao, jugó en equipos de Copa Perú. También está Raymond Mango, aunque no juega en el último partido. Mauricio Montes, un delantero que estuvo en muchos equipos. Y también está Tragodara, jugador de Alianza, de Universitario. Jean Tragodara es un equipo con jugadores veteranos. Si el equipo de Grau juega rápido, presiona, hace pressing, podrían estos jugadores ya sentir la diferencia de los años y podría tener ligera ventaja. Tendrá que prepararse, tiene todavía un margen de tiempo, porque será el 18, no sabemos si Grau jugará el 18 o el 19. Esta programación se conocerá en los próximos días. Estamos recién el día de hoy 7, más o menos tienen 10 días, y tienen que viajar el 15, deben estar ya en Lima, para seguramente concentrar, trabajar y jugar ese partido, y desde ya el llamado a todo Apurímac para que asistan donde juegue Grau. Va a ser importante la presencia del público. En Lima hay muchísimos apurimeños, abanquinos, andavelinos, y creo que eso podría ser también. Y mucha gente de Bancay va a viajar, posiblemente, porque es un solo partido único para ver su clasificación a la Liga 2 del próximo año. Sergio Humérez Pastor y Abel Ceballos nos preguntan: ¿qué fue del reclamo del César Vallejo de Moquegua? Ese reclamo ya quedó descartado porque indicaban que había jugado jugadores con 3 tarjetas amarillas. Primero hablaron, si no me equivoco, de Rommel Bravo, después que era otro jugador, pero estos jugadores ya habían descansado. Además, la federación, cada vez que se va a jugar un partido el fin de semana, emite un boletín de los sancionados, donde aparece qué jugadores no pueden jugar para que ya la junta directiva y el entrenador tengan conocimiento y no puedan utilizar. Eso pasó, recordemos que hace algunos años, precisamente con Grau, frente a Carlos Stein, donde jugó un jugador, no me acuerdo exactamente el apellido, que tenía su tarjeta amarilla y quedó eliminado. Y desde esas épocas ya la federación ha mejorado para que no haya duda de los jugadores si están habilitados o están suspendidos. El boletín, un documento oficial, eso tiene el equipo de Grau y en eso ya deben tener tranquilidad. También hay un reclamo que habría contra el Ecosem del equipo de Nacional de Mollendo, porque habrían recalificado más de 5 jugadores, que el reglamento solo permitía 5, es decir, jugadores que han estado en Liga 2 o en Liga 1 que bajen a la Copa Perú. Eso seguramente se va a ver si es que procede el reclamo contra Ecosem. Si pierde Ecosem en mesa, el rival de Grau sería el equipo de Nacional de Mollendo Arequipa. Sí, acá Fritz Guaita Román nos dice: estuve averiguando y Curahuasi tiene un buen estadio y está a 125 kilómetros de Cusco. Sí, o sea, todas las posibilidades se tienen que evaluar ahora, pero tenemos que ser conscientes de algo, ¿no? Si un estadio requiere una inversión muy grande, de repente no va a ser muy atractivo para el gobierno local invertir en un estadio o invertir tanto para pocos partidos, de repente para un par de meses, y que después ya no haya más utilidad para ese estadio, ¿no? Entonces va a tener que conversarse mucho entre los dirigentes y los gobernadores de las regiones que, o sea, de todos los distritos que están dentro de Apurímac, ¿no? Que son Curahuasi, que podría ser Chinchero, Suripa. Además, el tiempo también para poder hacer esos trabajos podría ser muy corto. Y el tema del presupuesto, sabemos que en el Estado o en los gobiernos regionales o en los municipales, para hacer un trabajo necesitan un expediente, necesitan la aprobación del presupuesto, la ejecución, y eso va a demorar. Mientras tanto, ya de repente el aeropuerto de Andahuayla ya estará habilitado. Así que tendrá que buscar la dirigencia de los Chancas dónde jugar. Tiene varias opciones: Ayacucho, puede ser también Urcos, Sicuani, Juliaca. Abancay está descartado por la distancia de Cusco, que son más de 150 kilómetros, y ya en su momento seguramente estarán anunciando dónde va a inscribir como cancha alterna, y la principal va a seguir siendo seguramente el Estadio de los Chancas, hasta que se habilite el aeropuerto. Bien, ya estamos en la parte final, de repente algo más, para ya brevemente también tocar el partido de mañana. Mañana se viene un partidazo a las 8 de la noche en el Estadio de Alianza. Se juega el partido de vuelta entre Alianza, que jugará de local, frente a Universitario, para definir quién será el campeón temporada 2023. Recordemos que en el partido que se jugó el sábado pasado, Universitario y Alianza empataron 1-1. Para este partido, Alianza parece que va a hacer cambios. Va a ingresar Zambrano y Reina desde el minuto inicial. Falta
confirmar si por derecha va a jugar Aldair Rodríguez o Franco Sanelato. Posiblemente ya el profesor Larriera debe estar ya, habrá definido hoy en el último trabajo. Alianza estaría con Ángelo Campos. Y hablando de Ángelo Campos, atención, recordemos que Universitario presentó un reclamo que fue admitido. Y Alianza también presentó un reclamo en contra de Valera. Igual Alianza también presentó un reclamo contra Alex Valera, que recordemos que hace muchísimas fechas insultó a uno de los árbitros cuando lo expulsó. Eso fue, incluso se vio en la televisión, y la comisión de la federación no sancionó de ninguna manera, hizo que pase el tiempo, se olvide la gente. Entonces Alianza tuvo que también presentar ese reclamo. ¿Y qué ha dicho la comisión de la federación? Que estos dos casos se verán después de que se juegue el partido mañana. Es decir, Ángelo Campos y Alex Valera mañana juegan sin problemas. Ya la comisión respectiva estará evaluando las sanciones, pero después del partido, para que ningún equipo quede perjudicado. Y sería también algo lamentable si le daban la sanción a Ángelo Campos en 2 días, porque el lunes se presentó, martes, para el descargo que fue hoy día, y mañana estaría siendo suspendido, pero esto ya ha quedado descartado a través de un documento que ya está circulando en las redes sociales. También las autoridades respectivas han otorgado las garantías para el partido de mañana, porque también había una duda de que podría que el Ministerio del Interior no dar las garantías y que no se juegue. El partido se juega mañana a las 8, donde ya hemos indicado que Alianza estaría con Campos, Perucci, Zambrano, Vilches, Lagos, Bayón, Castillo, Jairo Concha, Brian Reina, Aldair Rodríguez o Sanelato y Hernán Barcos adelante. Mientras que Universitario mantendría el mismo 11, con Carvalho en el arco, en la defensa Corso, Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Nelson Cabanillas, Rodrigo Ureña, Matías Pérez Guedes, Piero Quispe, Edison Flores y Alex Valera. También se habla de que podría llegar a los penales y los dos equipos están trabajando con sus jugadores, practicar, porque si el partido termina empatado en cualquier marcador, directamente a los penales, no hay tiempo de alargue. Si hay un ganador en los 90 minutos mañana, será el campeón del año 2023. Estaremos viendo a través de la televisión. Mañana no salimos, no mañana porque el partido es a las 8, no estaremos saliendo al aire, y ya estaremos ya posiblemente el día jueves o viernes. Viernes más seguro, porque el jueves no vamos a estar por Randabailas, y el viernes estaremos saliendo sí o sí con toda la información. Pero de repente para el jueves nos agendamos ahí con el equipo de Frecuencia Deportiva. Vamos también a invitar a los más chicos del equipo de Frecuencia Deportiva, claro, y a ver si salimos el jueves. Confirmamos el mismo jueves en horas de la mañana. Acá un comentario de AEJE nos dice: sí existe el reclamo, hablando de la UCB de Moquegua, ¿no? Hoy fue notificado el Miguel Grau y el día jueves habrán novedades sobre este tema, nos dice. Bueno, vamos a estar atentos entonces a esa información. Luego, Chincheros no tiene tribuna, Uripa tampoco, por último Nigras tiene, dice Saiz Nesaú. Fritz Guaita Román, duela quien le duela, la U campeón, dice mañana. J. Gabriel Cango, la norma indica que la localidad debe estar dentro de los 150 kilómetros de un aeropuerto, pero líneas abajo indica que excepcionalmente la federación puede aprobar el aumento o una distancia superior a esos 150 kilómetros. Armando Dávila, no procede el reclamo contra Ecosén, ya que uno de los jugadores del que se reclamó se recalificó en 2022 y ya no contaría para este año 2023. Creo que hay otro reclamo para Ecosén también. Contra Ecosén sobre jugadores recalificados de la Liga 1 o Liga 2. Acá... ya, termina. Así es, habrá que esperar ese reclamo, si es que se ha presentado en forma ya, si ha sido admitida del equipo de Vallejo de Moquegua contra Grau, y habrá que esperar. Como esta semana no se juegan los partidos, posiblemente esta semana ya salga una resolución y que para la próxima semana, que será el 18 y 19, ya esté las cosas definidas. Además, si es que sale una resolución, los equipos que no estén de acuerdo pueden apelar a una segunda y última instancia, y eso podría demorar algunos días. Grau tiene que seguir trabajando, seguir entrenando para recuperarse físicamente y estar aptos para el partidazo que será frente a Ecosén en Lima, posiblemente el 18 o el 19. Whitmandrex nos dice: Curahuasi sería una excelente opción para que sea la única, bueno, la plantea como la única alternativa dentro de la región de Apurímac, si es que se ponen las pilas las autoridades, ¿no? Sí, vamos a esperar más novedades, vamos a estar hablando sobre estos temas en los próximos programas. Saúl Calderón, Uripa, que yo sepa, está trabajando en la construcción de un hermoso estadio por Vista Alegre. No sé en qué avance se encuentra. Bueno, las tribunas no creo que tengan todavía tribunas. Bueno, y de todas maneras vamos a tratar de contactarnos para los próximos programas con todas las autoridades involucradas, ¿no? Tanto del aeropuerto, de las comunidades del aeropuerto, de los distritos que están acá en la región de Apurímac y están cerca de aeropuertos también. Este tema del aeropuerto ha distraído al equipo de los Chancas
el tema de las contrataciones. De todas maneras se están viendo, pero nuestros oyentes, nuestros hinchas y la afición andabolina está preocupada por este tema del aeropuerto y un poco ya hemos perdido un poco del interés de conocer a quiénes son los jugadores, que a propósito la dirigencia todavía no ha dado a conocer ningún nombre. Hasta el momento no hay ningún jugador que esté ya contratado, que haya firmado su contrato para el próximo año para jugar en la Liga 1. En los próximos días, incluso nos dijo Darío de que ya sería los primeros días de diciembre, estamos hablando más o menos de acá unas 3 semanas, donde se estará dando a conocer el profesor Basalar. También falta que firme, ya se han puesto de acuerdo en la parte económica, faltaría algunos detalles, y creo que una vez que ya se presente al profesor Basalar, ya debe tener una lista ya, por lo menos del plantel actual que logró el ascenso, quiénes deben quedar, quiénes deben permanecer para el próximo año. Y también nos indicó de que ya varios empresarios están presentando los currículos de cada jugador, su folder respectivo con videos, sus antecedentes, y todo eso tiene que evaluar y hay que tener mucho cuidado en la contratación de jugadores, porque de acuerdo al reglamento como este año, solo se pueden inscribir 27 y dejar siempre unos 3-4 para que en la segunda temporada de pases se pueda volver a contratar, y también se estará confirmando el tema de los extranjeros, que posiblemente sean 6 para el próximo año. Bien, algo más, André, ya estamos llegando a la parte final, son ya más de las 11 de la noche exactamente, son ya, vamos a ver la hora, en este momento son ya 11:07. Sí, nada más mencionar que el Club Deportivo Chancas ya confirmó oficialmente al profesor Basalar en sus redes sociales hace 6 horas, con una publicación ahí con su capa como Doctor Strange, con un puma atrás, indicando claro, profesor edición, Basalar para el diseño. Campeonato 2024. Entonces eso ya es oficial. Nuestro ET, si ya es oficial por parte del club, la imagen está muy creativa, dice Chancas Studios, como si fuera Marvel Studios, ¿no? Como el Doctor Strange lo han disfrazado al profesor Basalar. Así que felicitaciones al profesor Basalar, a trabajar. Ahora tiene una responsabilidad mayor, permanecer y hacer una buena temporada en la Liga 1, que es la primera vez que los Chancas y un equipo apurimeño participará. Solo no sabemos dónde va a jugar los partidos que empezarán el 26. También hemos indicado que estará comenzando el 26 de enero. Eso fue declaración de uno de los directivos de la federación sobre la Liga 1. Pero eso podría tener alguna variación, de repente una semana como máximo, o de repente 2 semanas más, dependiendo cómo están los otros equipos. Y a propósito, se jugará con 18. Está confirmado, solo 18 equipos, 9 partidos por fecha, no hay ningún equipo que descansará, y eso nos parece que va a ser más real. Por fin vamos a tener un torneo ordenado, serio, sin fechas, o sea, sin disparidades en la tabla por diferencia de partidos jugados, que malogra un poco el espectáculo también. Claro, no refleja la tabla porque hay equipos que descansaban, que debían partidos de más, etcétera. Serán 18 equipos. También la Liga 2 se jugará con 18. Esto ya se conocerá una vez que los equipos de la Copa Perú asciendan, que son 4. Y ya estaremos a la expectativa. Bien, amigos, hemos salido gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, en la Avenida Andahuayla 270, también a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, en la Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. Nosotros estaremos regresando ya el día jueves, de todas maneras vamos a tratar, sino el día viernes. Y mañana estaremos en la radio a las 8 de la mañana, de todas maneras, en Radio Andahuayla 106.5, y también en las redes sociales de la emisora, saliendo a las 8 de la mañana. Gracias por vuestra sintonía, un fuerte abrazo y sigan compartiendo las ediciones de cada noche. Muchos nos piden que sea más temprano, pero por motivos de trabajo no podemos salir más temprano. Estamos tratando de salir a las 10 hasta las 11 y a veces nos pasamos un poquito. Tu despedida, André, y ya será hasta la siguiente edición. Sí, Alberto Leiva nos dice, profe, ¿para cuándo el libro? La verdad que ahora estamos con mucha chamba, pero vamos a tratar de darnos tiempo en diciembre para ir avanzándolo. Y en diciembre podría ser, porque en diciembre como ya no hay campeonatos, carga, no hay menos deporte, hay más tranquilidad. Sí, pero vamos a trabajar en eso de todas maneras. Sí, tenemos muchísimo material, tenemos muchísimas fotografías propias que he tomado en todos los años que tengo en la prensa. Tengo de todos los escenarios. Por suerte hemos viajado a lugares, digamos a Huaraz, hemos viajado a Huánuco, a Tacna, Arequipa, Juliaca, Puno, Abancay, Sicuani, Cusco y muchos lugares donde hemos tenido la ciudad. Huancayo también estuve cuando jugaba el Deportivo Curibamba. Tenemos fotografías que va a ser un libro más que todo de la historia del fútbol andahuelino, con muchas imágenes, muchas fotografías, donde va a ser un aporte para los interesados del deporte, en este caso el fútbol andahuelino. Eso ya será en su momento. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final y ya regresamos el día de mañana. Buenas noches, permiso, o hasta el día jueves o viernes. Mañana no salimos. Buenas noches, permiso.